Esta historia me la contó una mujer a la que voy a llamar Miriam. Eh, la verdad no sabía si contarla o no, no porque dudara que fuera verdad, sino porque hay historias que uno carga diferente después de escucharlas. Y no quería pasarles ese peso a ustedes sin avisarles primero. Así que les aviso, esto es difícil. No de la manera en la que son difíciles las historias de miedo, de la manera en que son difíciles las cosas que reconoces. Si en algún momento necesitas parar, paren. Yo también lo necesité. Miriam conoció a Jorge cuando los dos tenían 22 años, en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común en Guadalajara. Jorge era el tipo de personas que uno nota desde que entra a un cuarto, no por su físico, aunque era guapo, sino por algo más difícil de describir, una energía, una forma de hablar que hacía que quien lo escuchara sintiera que era la persona más importante de la sala. Tenía historias para todo, tenía una risa que llegaba antes que el chiste, tenía la habilidad que Miriam todavía hoy describe como la cosa más seductora que había conocido en su vida, de hacer que cualquier conversación ordinaria se sintiera como algo que valía la pena recordar. Se hicieron novios 3 semanas después de conocerse. Miriam dice que los primeros 2 años fueron lo que ella hubiera descrito como perfectos. No sin problemas, sino con los problemas del tamaño correcto, discusiones que se resolvían, diferencias que se negociaban. La construcción lenta y real de dos personas que aprenden a vivir la una con la otra. Jorge trabajaba en ventas, era bueno, ganaba bien para su edad. Tenía amigos, tenía planes, tenía esa claridad sobre el futuro que da tranquilidad a quien comparte la vida con alguien. Miriam no supo en qué momento exactamente empezó a cambiar. Eso es lo primero que dice cuando cuenta esta historia. Y lo dice con una precisión que habla de cuánto tiempo ha pasado pensando en ello. No hubo un momento. Fue como cuando el agua de una olla empieza a calentarse. En ningún momento, en ningún segundo exacto, pasa de fría a caliente. Solo en algún punto uno mete la mano y entiende que ya no puede quedarse dentro. El alcohol siempre había estado presente. En las fiestas, en las reuniones, en los viernes con amigos. Nada que se saliera de lo que Miriam conocía como normal, porque en su familia y en su círculo el alcohol era parte del paisaje social. Algo que estaba ahí sin que nadie lo cuestionara demasiado. Lo que fue cambiando no fue la presencia del alcohol, sino su lugar. Primero los fines de semana, luego algunos jueves, luego las noches entre semana cuando el trabajo había sido pesado, luego las noches entre semana aunque el trabajo no hubiera sido pesado. Miriam fue ajustando su lectura de lo normal con la misma lentitud con la que el agua se calienta. Y para cuando entendió que lo que estaba viendo ya no era normal, llevaba tanto tiempo ajustando que ya no recordaba bien dónde había quedado el punto de partida. Jorge no era violento cuando bebía, eso también lo aclara, con la misma insistencia cansada que tienen las personas que han tenido que aclarar eso muchas veces. No pegaba, no gritaba de la manera que uno imagina cuando piensa en un hombre que bebe. Se volvía otro, más silencioso, más ausente, más de ese tipo de presencia que ocupa el espacio físico pero que no está. Y a la mañana siguiente era Jorge otra vez, el de la risa que llegaba antes que el chiste, el de las historias para todo, el que le preguntaba cómo había dormido y le preparaba café y hablaba de planes como si la noche anterior no hubiera pasado. Miriam se casó con ese Jorge, el de las mañanas, y fue aprendiendo a vivir con el otro. Se casaron cuando tenían 26 años. Tuvieron un hijo, Mateo, 2 años después. Miriam dice que en el embarazo fue el periodo más tranquilo de su matrimonio. Jorge dejó de beber casi como completamente durante esos meses. Llegaba temprano, estaba presente. Era el hombre de las mañanas todo el día. Miriam pensó con una esperanza que hoy describe como la cosa más dolorosa que sintió en toda esa época, que algo había cambiado, que Mateo había cambiado algo. Mateo tenía 4 meses cuando Jorge volvió a beber.
Los años que siguieron los describe Miriam como una economía de palabras que es en sí misma elocuente. Sobrevivimos, eso dice. No vivimos, no crecimos, no fuimos felices ni infelices de manera constante. Sobrevivimos. Hubo buenos periodos, semanas enteras en que Jorge estaba sobrio y era el padre de Mateo que Mateo necesitaba y el marido que Miriam recordaba. Hubo periodos malos que duraban más de lo que debían. Hubo una noche cuando Mateo tenía 3 años en que Jorge llegó en un estado que Miriam nunca había visto antes y que la hizo tomar a Mateo en brazos y encerrarse en la recámara hasta que amaneció. Al día siguiente, Jorge no recordaba nada. Miriam sí. Fue la primera vez que pensó en irse, no la última. Cada vez que pensaba en irse, encontraba razones para no hacerlo, que en ese momento le parecían suficientes. Mateo necesitaba un padre, la familia de Jorge, prometía que iba a mejorar. Jorge mismo prometía con sinceridad que Miriam todavía hoy no puede dudar del todo porque lo conocía y sabía cuando era genuino, que iba a cambiar. Miriam se quedó. Aprendió a leer las noches igual que había aprendido a leer el agua que se calienta. Despacio, ajustando sin un momento exacto en el que todo cambia de nombre. Mateo creció en esa casa. Miriam habla de él con un amor que es físicamente perceptible incluso en el recuerdo, incluso a través de esas palabras, incluso en el tono de voz de alguien que cuenta algo que pasó hace tiempo y que todavía duele de la misma manera en que dolió el primer día. Mateo era un niño callado, observador, de los que aprenden muy temprano a leer el ambiente de un cuarto antes de entrar en él. Miriam sabe hoy con la claridad que da la distancia y la terapia y el tiempo que eso no era un rasgo de personalidad, era una habilidad que había desarrollado por necesidad. Lo que más le pesó a Miriam, más que cualquier otra cosa que pasó en esos años, más que sus propias noches de encierro en la recámara, más que las promesas rotas y el agua que seguía calentándose, es una imagen que tiene guardada y que no ha podido soltar. Mateo tenía 7 años. Era una tarde de entre semana. Jorge no había llegado todavía y Miriam estaba en la cocina preparando la cena. Salió un momento al patio y vio a Mateo sentado en el escalón de la entrada con la mirada puesta en la calle. Le preguntó que qué hacía. Mateo tardó un momento en responder. Estoy viendo si el carro de papá ya viene, dijo. ¿Para qué?, preguntó Miriam. Para saber cómo llega, respondió Mateo. Y Miriam entendió con un dolor que describe como el más limpio que ha sentido en su vida, porque no tenía ninguna ambigüedad que su hijo de 7 años ya sabía leer el agua que se calienta, que le había enseñado ella sin querer con su propio ejemplo. Esa noche decidió que se iba a ir. Tardó 2 años más en hacerlo. Miriam se fue con Mateo cuando tenía 9 años. No fue una salida dramática, no hubo una última noche terrible que lo detonara. No hubo un ultimátum cumplido ni una crisis que fuera peor que las anteriores. Fue algo más parecido a una decisión que había estado tomándose sola durante 2 años y que un martes ordinario de octubre simplemente estuvo lista. Esperó a que Jorge saliera de trabajar. Empacó lo que cupiera en el carro, recogió a Mateo de la escuela sin decir a dónde iban, manejó a casa de su madre, que vivía a 40 minutos. Su madre abrió la puerta, los vio y no preguntó nada. Los dejó entrar. Miriam dice que ese silencio de su madre fue lo más compasivo que alguien le había ofrecido en su vida. Que no haber tenido que explicar nada en ese momento, no haber tenido que construir la historia desde el principio cuando todavía estaba temblando por dentro, fue un regalo que no había pedido y que no sabía que necesitaba hasta que lo recibió. El divorcio tardó 1 año en completarse. Jorge no lo impugnó. Miriam cree que en algún lugar que él nunca verbalizó, sabía que era lo correcto, o que ya no tenía fuerzas para pelear. La custodia de Mateo quedó con Miriam.
Jorge tenía varios fines de semana como visita. Algunas veces llegaba, otras no. Mateo aprendió a no esperarlo en el escalón de la entrada, o eso creyó Miriam durante un tiempo. Miriam reconstruyó su vida con la lentitud y la determinación de alguien que sabe que no hay atajos. Terapia, un trabajo que fue creciendo, un departamento propio, pequeño al principio, con lo suficiente para ella y para Mateo. Amistades que había descuidado durante los años del matrimonio y que, con la sorpresa que da la generosidad genuina, seguían ahí. Mateo creció, fue a la secundaria, a la preparatoria. Era buen estudiante, tranquilo con ese tipo de madurez precoz que tienen los niños que crecieron leyendo el ambiente de los cuartos antes de entrar en ellos. Miriam habla de esos años como los primeros años de su vida adulta en que sintió que estaba parada en terreno firme. No perfecta, no sin dificultades, sino firme. Que lo que pisaba no se iba a mover de repente. Jorge siguió bebiendo. Miriam lo supo por Mateo, que lo veía los fines de semana, que si llegaba y que, con los años, fue desarrollando su propia relación con ese hombre, compleja y discontinua, y llena de los silencios que dejaban las cosas que no se dicen. Miriam no hablaba mal de Jorge frente a Mateo. Esto lo decidió desde el principio, y lo sostuvo aunque le costara. Aunque hubiera noches en que Mateo llegaba del fin de semana con su padre, con esa mirada que ella reconocía y que le costaba tanto no nombrar. No era su lugar nombrarla, se decía, era el lugar de Mateo. Cuando Mateo tuviera las palabras las usaría. Lo que Miriam no calculó fue cuándo llegarían esas palabras, ni de dónde. Mateo tenía 19 años cuando Miriam recibió la llamada. Era un sábado por la mañana. Miriam estaba en casa tomando café, leyendo algo. Una mañana ordinaria del tipo que uno agradece precisamente porque no tiene nada particular. El número era de un hospital. Miriam dice que en el segundo en el que vio el número en la pantalla, antes de contestar, no supo los detalles. No supo qué había pasado, ni cómo, ni cuándo, pero supo que algo había terminado. Era una enfermedad. Le preguntó si era familiar de Jorge. Miriam dijo que habían estado casados, que tenían un hijo. La enfermera le dijo que Jorge había ingresado la noche anterior, que había tenido una crisis hepática severa, que habían intentado estabilizarlo, pero que no habían podido. Miriam escuchó esas palabras en el orden en que llegaron y luego se quedó con el teléfono en la mano sin saber bien qué hacer con él. Lo que sintió en ese momento no fue lo que ella esperaba sentir, y no fue lo que la gente que la quería esperaba que sintiera. No fue alivio, no fue tristeza exactamente. Fue algo más parecido al agotamiento final, de algo que había estado agotándose durante 20 años. Llamó a Mateo. Mateo contestó al segundo, como si también hubiera estado esperando, aunque no supiera bien qué. Miriam le dijo lo que había pasado. Hubo un silencio largo. ¿Estás bien?, le preguntó Miriam. Sí, dijo Mateo. Mamá, ¿qué pasó? Yo también lo quería, dijo Mateo, aunque no sé si él lo sabía. Miriam no respondió de inmediato. Lo sabía, dijo finalmente. A su manera lo sabía. No sabe si eso es verdad, lo que dijo, porque era lo que Mateo necesitaba escuchar en ese momento y porque hay verdades que importan más que los hechos. Esa es la única mentira que Miriam dice haber dicho en toda esta historia. Y todavía no sabe si se arrepiente. Mateo tiene 23 años hoy. Estudia psicología. Miriam me lo contó con una sonrisa que no necesita explicación. Cuando le pregunté si había algo que quisiera que la gente entendiera de su historia, Miriam pensó un momento largo antes de responder. Que no hubo un villano, dijo. Que Jorge no era un villano, era un hombre enfermo que no supo pedir ayuda y que vivió en una época y en una familia y en una cultura donde pedir ayuda no era una opción que se le presentara de manera real.
Y eso no lo absuelve de lo que hizo, pero sí cambia la manera en que puedo cargarlo. Le pregunté que si lo perdono. Ella dijo que está en eso. El perdón no es un momento, es una dirección. También le pregunté por Mateo, si había podido hablar con él de todo esto. Poco a poco, respondió. Él tiene sus propias preguntas, yo tengo las mías. A veces coinciden y a veces hablamos, y a veces no, y también está bien. ¿Qué pregunta te hace más seguido? Miriam tardó en responder. Y dice, me pregunta si estoy bien. Si yo estaba bien. No si yo estaba bien entonces, si yo estoy bien ahora. Se quedó callado un momento. Ese niño que se sentaba en el escalón a ver cómo llegaba al carro de su papá, dijo, creció y se convirtió en alguien que pregunta si su mamá está bien. No sé cómo pasó eso, pero pasó. Si están viviendo algo parecido a lo que vivió Miriam o algo parecido a lo que vivió Mateo, no tienen que estar solos en ello. No tienen que estar solos. La línea de la vida en México atiende las 24 horas. 800-911-2000. 800-911-2000. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima.